Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues, como siempre, traemos noticias. En fin, hoy no se lo van a creer lo que Warzone Mobile nos ha estado, pues, básicamente, por así decirlo, ocultando. Y si miran fluido el gameplay, pues, porque así me va actualmente el Warzone Mobile. Y si todos jugáramos así de fluido, pues fuera diferente. Ya es cosa de cada quien. Ah, por cierto, tal vez ustedes no lo mirarán al 100% de la calidad, pero bueno, yo lo grabo con mi capturadora y pues lo que sale la capturadora, que es 60 FPS y pues 1080p, que es lo que pone la capturadora, en fin. Es en Android, y sí, es en el Snapdragon 8 generación 2 en el que juego yo. En el mío va bien, en otro generación 2 dice el juego que va mal, le pica el culo, pero bueno, pues sí está bien. En fin, vamos a darle. Warzone Mobile nos ha estado ocultando muchas cosas, y es que dentro de los archivos del juego ya está la configuración gráfica. Sí. Un Telegram oficialmente de rusos, que es de Baby News, que ellos pues actualmente tienen a detalle todo acerca de Warzone Mobile, acerca obviamente los archivos del juego, todo lo que se puede visualizar y demás, pues han encontrado de que en los archivos fuentes del juego ya están la operación de gráficos y demás. Y es tonto decirlo, pero pues es cierto, o sea, es actualmente algo muy importante comentarlo de esta manera. Porque actualmente pues Warzone Mobile tiene oculto completamente las opciones de los gráficos, lamentablemente. Aunque parezca tonto, pero sí, es cierto. Y es que ya está todo dentro de los archivos del juego, como los gráficos en bajo, gráficos en medio, gráficos en alto. Esto nos ha estado ocultando Warzone Mobile dentro de los archivos del juego. Mucha gente se ha preguntado por qué diablos hace esto actualmente, pues Warzone Mobile. Y es que muchos dijeron es para que los dispositivos de gama media no exploten. Y es que pues sí, puede que se le dé cierta parte, pero para serles sincero, ¿por qué limitar a todos los dispositivos a no tener una opción gráfica más avanzada? Y es que sí, ya está dentro de los archivos del juego esto. Mucha gente se ha metido completamente en los archivos del juego para oficializar esto. Y se han dado cuenta de que también se puede obviamente poner el campo de edición de 120, entre otras cositas más. Pues sí, esto no es cualquier cosa. Esto no los han estado ocultando. Y sí, obviamente te recomiendo de que si entras completamente a los archivos del juego y modificas la rama de, obviamente, el código fuente del juego, utiliza una cuenta de invitado. O sea, no utilices tu cuenta que utilizas en Call of Duty. O sea, porque si no te la pueden banear por andar de caballo. Y pues si le has gastado o le llevas camuflajes, pues sería estúpido de que te baneen la cuenta por estar haciendo pruebas completamente con la developer Warzone Mobile Build de la gente que se mete al código fuente para desbloquear completamente todos los archivos del juego. Y sí, dentro de los archivos del juego se encuentra toda la configuración gráfica, o sea, aunque no lo crean, entonces quiere decir de qué onda, a qué horas la activan, porque al día de hoy solo tenemos una configuración activada de momento, que es mínima, o sea, no es tan excesiva, ya me entienden. Y se nota muchísimo, o sea, actualmente se nota y demasiado. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué piensan acerca de esto? De que Warzone Mobile nos había estado ocultando esto. Porque nosotros dentro del juego, y después dicen por qué el juego Huepuchica tiene fallas, y es que actualmente dentro del mismo juego, en todo el archivo fuente del mismo juego, hay tantas cosas que no han revelado. Pero ahí están. Y es que yo pensaba de que 6 gigabytes tal cual de actualizaciones era poco, pero no, es que dentro del bendito juego está todo. Lo que pasa es que no lo han querido liberar, para que vean, es lo que yo les había comentado. Todo está oculto, todo está capado en el archivo del código fuente del mismo juego actualmente al día de hoy. Y si no se acuerdan, es que básicamente gracias a Warzone Mobile se ha filtrado muchas cosas actualmente de otros Call of Duty anteriores y de los Call of Duty futuros. Es como, bueno, entonces, ¿qué onda con Warzone Mobile? ¿Por qué hace esto Activision? Y pues me puse a pensar seriamente de que esto actualmente Activision lo hace en el tema de, bueno, ¿a qué horas lo vamos a probar, actualizar o activar, por así decirlo? Y es un punto que hay que comentar con pinzas, porque actualmente el juego no va bien en todos los dispositivos. En unos va mejor, en otros va igual. Diferentes marcas van mejor teniendo incluso mismos dispositivos. Yo les he mostrado algunos dispositivos. En el grupo que tenemos actualmente se ha notado que hay dispositivos van mucho mejor que en otros. Entonces es relativo hasta cierto punto. Pero se ha notado la mejora considerable del mismo juego. Y sí, que a mí me vaya bien no quiere decir de que a vos te va a ir bien. Porque es relativo. Algunos dispositivos va súper bien, como es en mi caso. En otros va mal. Pero al menos sé y lo puedo decir de que he visto una mejora en Android, cosa que yo pensé de que iba a ser más complicado de lo normal porque Warzone Mobile. Y sí, sabemos de que si Tencent tuviera agarrado esto con el motor gráfico Unreal Engine, seguramente no sería esto como lo tuviéramos actualmente y sería diferente y seguramente la optimización estuviera mucho mejor. Pero pues Activision, como siempre, pues quiso ser orgulloso y no tener la monetización de Tencent y dijeron, nosotros podemos, sí, tendremos estudios y luego tenemos a Microsoft que nos va a comprar, así que bueno, cositas de la vida, ustedes verán. Bueno, eso más que todo en el énfasis que tenemos al día de hoy. Ya es cosa de cada quien.
Pero sí, estos archivos oficialmente están ocultos dentro del bendito juego. O sea, esto es oficial, ni siquiera podemos decir de que no, porque la gente se ha metido en los archivos del juego y ha configurado la matrix del juego, por así decirlo. Y se han dado cuenta de que va más fluido y que las cargas de texturas cargan mejor. Y es como en dispositivos tanto gama media como gama alta, premium y demás. Lo que quiere decir de que sí, oficialmente el juego tiene la configuración gráfica avanzada ya, solo que no se la han activado. Y esto lo ha estado ocultando Activision sobre Warzone Mobile, pero espero de que pronto pues lo logren capitalizar y lo logren activar, porque miren, se filtró lo de la operación Día Cero. Ese es el evento de lanzamiento de Warzone Mobile. Supuestamente Warzone Mobile tiene fecha prevista en la App Store 30 de abril. Sí, ya sé que no es una fecha prevista como tal, pero a veces terminan siendo ciertas de alguna que otra manera y los terminan retrasando. Y a mí no me van a decir de que Warzone Mobile se retrasó. Obviamente lo retrasaron 2 veces, o sea, porque si no, decime, Warframe Mobile tiene fecha esperada 21 de febrero de 2024 y adivinen cuándo sale, el 21 de febrero de 2024. O sea, sí sale ese día. Así que te voy a explicar algo. En App Store siempre hay fechas esperadas. Y los desarrolladores ponen las fechas esperadas en App Store porque oficialmente debe salir en esas fechas esperadas, porque iOS no anda con babosada. Ahora, esto quiere decir que Warzone Mobile se retrasó por problemas obviamente técnicos, estamos de acuerdo. No somos tontos, no somos pendejos. Warzone Mobile debió salir desde el año pasado. Pero problemas técnicos, como siempre lo he comentado, y bueno, se ha notado muchísimo esto y muchas cosas constantes, en fin. Son cositas de la vida que hay que comentar de buena manera hasta cierto punto. En fin, pues este ha sido un video del canal. Lo voy a dejar con el final de la partida. Me encantó esta partida jugando con la RAM 9, que literalmente para mí es uno de los subfusiles más letales, tanto de cercana distancias como mediana distancia. Literalmente la RAM subfusil está brutalmente rota. Y pues vale la pena subirla y jugarla en Warzone Mobile. Por cierto, si bien el camuflaje, el interestelar, como siempre, ando con el camuflaje de rango máximo de multijugador. Y estaba jugando con unas cuantas personas reales ahí. Creo que habían 3 o 2 personas reales en esa lobby. Y me estaban dando por saco y pues decidí vengarme y pues jugar tranquilamente como es debido. Porque sí, o sea, no soy bueno, tampoco que sea pro player, no me creo pro player ni nada por el estilo. Pero quería, aunque sea, humillarlo y demostrarles de que el Blue Power, como siempre, el Teto 32. Claro que sí. En fin, nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. Adiós. Me encargué del enemigo. Suave listo para la misión. 7-1, solicito reconocimiento de ubicación. ¡Eliminé a su francotirador! ¡Cambiando cargador! Eliminado. Enemigos dentro del perímetro. UAV de respuesta en línea. UAV de respuesta desplegado. Interviniendo. ¡No te cubro! Granada fundido. UAV de respuesta enemigo lanzado. Enviando cargador. Confirmando el Enviando próximo punto cargadores. caliente. Atentos. Punto caliente relocalizado. Aseguremos el área. Eliminado. UAV avanzado. Enemigos dentro del perímetro. 7-1, solicito reconocimiento en mi ubicación. UAV avanzado entrando. ¡Hay granada!